Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Hebreos. Oye, ¿Por perdón, qué? Mario. Voy a hacer un pequeño paréntesis para recordarnos por qué es que estamos en estas. Los judíos de hoy en día, los israelitas de aquel tiempo, todos necesitaban entender que Jesús era Jesús. Pero no solamente que Jesús era el Salvador, sino también que Jesús era el Señor. Específicamente el Señor. Pero además necesitaban en ese momento entender, sobre todo los israelitas, que Dios nunca los había dejado solos y que al contrario de todas las cosas que durante 400 años pudieron haber hablado de él, Dios estuvo tan pendiente de sus vidas que envió a su propio hijo y que ese hijo vino al mundo en un papel que tenía que hacer, que tenía que realizar. Entonces, él está explicando y empezó a explicar desde el capítulo 1 que ese hijo era el Mesías, era el superior a los ángeles, era por encima de todas las cosas, etcétera, etcétera. Y en este momento está llegando para explicar el sumo sacerdocio, pero a la vez que nos explica el sumo sacerdocio de Cristo, nos está explicando que nosotros somos sacerdotes y que tenemos una vida sacerdotal. Y empieza a explicarnos que nosotros tenemos una vida diferente a la vida de todas las demás personas porque no somos, aunque vivimos aquí, no somos de este mundo. Tenemos unas reglas diferentes de vida, unas maneras diferentes de vivir. Y para eso él necesita establecer cosas muy importantes. No existen sacerdotes sin un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote que está por encima de los sacerdotes, está para ser ejemplo de lo que la clase sacerdotal o la orden sacerdotal debe realizar. Y eso es lo que ha estado explicando durante todo este tiempo. Si ustedes leen, él está explicando. Luego dice, miren, nosotros no podemos ser tan absurdos de pensar que nosotros podemos vivir como nosotros queramos y simplemente el día que yo quiera, vuelvo y sacrifico a Cristo en una cruz para que en ese sacrificio me dé la salvación. Eso es absurdo. Y vivir, y después de tener esa salvación, vivir sin Cristo, no solamente es desinteligente o no es lógico, sino que además es dañino para la propia persona, porque daña su propia vida e incluso daña la manera en que debe vivir. Y la pregunta clara es, bueno, ¿cómo es que alguien que ha visto la manera tan preciosa de vivir para Dios quiere volver a vivir como vivía antes, como un paria, como un pecador que la única cosa que hacía era desgraciar su vida? Sufrir por nada, porque eso no le garantizaba que no sufriera, no, sufría, pero por nada. ¿Cómo es posible que los que hemos entendido que el sufrimiento realmente no es una maldición, sino que es una bendición con la cual nosotros aprendemos a vivir, aprendemos a tener libertad, aprendemos a vivir a la manera de Dios? ¿Cómo es posible que los que hayamos entendido eso volvamos otra vez a tener y a vivir un sufrimiento, pero de esclavitud en el pecado, como a las demás personas en el mundo? No, esa no es la idea. La idea es que nosotros somos ahora sacerdocio santo de Dios para atraer a las personas que viven en el sufrimiento de la esclavitud del pecado, para que sean perfeccionados por el sufrimiento al estar libres de la pecaminosidad.
Resumen. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué hace al final de esos, en el versículo 7 y 8? Les dice, mire, la cosa es tan sencilla como esta. Usted tiene una tierra, la cual usted cultiva, la cual usted coloca una semilla, usted la riega, la abona, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de regarla y abonarla, esa tierra le da el fruto que usted espera que le dé. Usted sembró aguacates y le está dando unos aguacates muy bonitos. Usted sembró manzanas y le está dando manzanas, uvas y le dio uvas. Pues usted, la tierra esa está siendo bendecida. Pero si al cultivar usted esa tierra, al mostrar en esa tierra, resulta que esa tierra lo que le da es espinas. Usted sembró aguacate y de pronto empezaron a salirle espinas y hay abrojos regados por el piso que usted los pisa y se punza al pie. Usted lo que tiene que hacer es quemar esa tierra para quitar todas esas espinas y volver otra vez a sembrar porque esa tierra no sirvió. Hay que quemarla, no sirve, hay que desecharla. Y solamente hay dos clases de tierra, las que producen y las que no producen. Ya. No hay más. Entonces, ese ejemplo que para todos, en todas las épocas, de todos los tiempos, es un ejemplo muy entendible, pues nos queda también a nosotros. Somos esa tierra. Nosotros podemos dar frutos tomando lo que Dios nos ha dado, usando esa libertad que Dios nos ha dado, ayudándonos en el andar en medio de tantos dolores y tantas cosas con el consuelo que nos damos los unos a los otros, etcétera. O podemos volver otra vez a ser como antes y seguir dando espinos y seguir siendo personas que dañamos a los demás. Esa es la disyuntiva de la vida de todas las personas en este mundo. Y nosotros también. Ahora sí. Entonces, él va a continuar con su enseñanza. Dios va a decirnos, ok. Pero aunque habla así, o sea, habla de la tierra que es desechada y luego es quemada, aunque se habla así tan fuerte como eso que ustedes se imaginan, ¿no? O sea, si ustedes son la tierra, el ejemplo es que nosotros somos la tierra y esta tierra es desechada y es quemada al final. Eso es un golpe fuerte sobre la mesa. Pero aunque habla así, oh amados, en cuanto a nosotros, estamos seguros que hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. Eso es lo que dice. ¿De qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que dice que estamos seguros de cosas mejores? Recuerdan que el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, me sigue y hace lo que yo les digo, cosas mejores hará que cosas mayores incluso hará que de las que yo hago. Todo el mundo pensaba, todo el mundo piensa, voy a hacer milagros, voy a mover montañas, no. Cosas mayores que las que hizo el Señor Jesús. ¿De qué está hablando? De las cosas mejores que pertenecen a la salvación. Está hablando de la salvación. Es que para nosotros las cosas mayores es mover las montañas, sanar los enfermos, hablar en lenguas, ser prósperos, tener de todo, etcétera. Las cosas mayores no son esas.
Porque todas esas se pueden comprar, se pueden hacer. Las cosas mayores son las que pertenecen a la salvación, aquellas que son eternas. El Señor Jesús se ocupó primeramente de 3, luego de 11, de 12, luego de 70, y hasta ahí fue su trabajo. Él dejó el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo hay miles de millones de personas. Miles de millones de personas. Cosas mayores que pertenecen a la salvación. Ahora, quiero que recuerden algo. Perdón, una pregunta. ¿Ustedes están viendo bien la lectura? Sí, señor. O sea, ¿se ve correcta Sí. la lectura? Sí, está el versículo y está la imagen. Ok. Ok, entonces, perdón. Ustedes tienen que recordar que él ya les ha hablado o nos habló de los rudimentos de la salvación, que eran las doctrinas elementales, las doctrinas fundamentales que pertenecen a la justificación, que era un momento dado de la historia en el cual nosotros dijimos, sí, Jesús es el Señor de nuestras vidas. Hasta ahí llegó. ¿De acuerdo? Eso fue lo que nosotros aprendimos. Justificación. Pero aquí habla de las cosas mejores que pertenecen a la salvación. O sea, que a partir de la justificación hay un periodo que sigue hacia adelante y que es eterno, porque él es el autor de la eterna salvación. Ese periodo que sigue, que empieza en la justificación y sigue hasta la eternidad, ese periodo de salvación tiene una manera de vivir. Y en esa manera de vivir, uno hace cosas mejores que las que el Señor Jesús hizo, o mayores que las que el Señor Jesús hizo en el tiempo en que Él estuvo como hombre en la tierra. Y eso es salvar personas. Eso es salvar personas. Ese es nuestro trabajo. Entonces, ahora teniendo esto en mente, vamos a hablar del periodo que viene después de la justificación, después de las cosas elementales. Vamos a hablar de este periodo. Entonces, dice, porque Dios no es injusto para olvidar, escuchen, lo voy a decir bien despacito. Dios no es como nosotros. Dios no es hombre. Dios no es injusto para olvidar nuestro obrar y el arduo trabajo de amor, es trabajo de amor que hemos demostrado a las personas, a los amigos, al jefe. No. El trabajo arduo de amor lo podemos demostrar únicamente a Dios. Y hacemos lo que hacemos no por fulanito o sutanito, sino por su nombre. Hacemos lo que hacemos por su nombre. Porque hemos servido a los santos y lo seguimos haciendo. Cuando habla aquí de los santos, no está hablando de San Judas Tadeo, ni de San... Es que hay tantos santos. Bueno, de cualquiera de esos. Estamos hablando de las personas a las cuales Dios considera santos. Ahora vamos a seguir, vamos a mirarlo un poco más detenidamente. Primera cosa, perdón.
Perdón. La primera cosa que debemos entender es Dios no es injusto. Uno puede pensar que porque me está pasando esto, me está pasando aquello, porque Dios nunca jamás puede ser injusto, porque su naturaleza es una naturaleza justa. Es más, la determinación de la justicia pertenece a Dios. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento era Jehová Tsidkenu, en hebreo, que significa el Dios de la justicia. ¿Por qué? Es que como Él tiene los estándares, todas las cosas pueden ser juzgadas al estándar de aquel que es absolutamente bueno. Y por lo tanto, Dios no puede ser injusto. Pura lógica. No estoy diciendo nada que no sea lógico. Si Dios, ya lo habíamos visto antes, pero quiero repetir. Como Dios en el ontos, en el ser de Dios, Él sabe todo. Él tiene todo el poder. Él está en todas partes. Y Él es absolutamente bueno. Ah, pero eso sí, ¿cómo sabes tú que es absolutamente bueno? Porque tú y yo existimos. ¿Ustedes se imaginan a Dios siendo como el diablo? Absolutamente malo. ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra? Dios es absolutamente bueno y por lo tanto es un Dios justo. A lo bueno llama bueno y a lo malo llama malo. No hay medias tintas. Él conoce todo. Dice antes que nosotros estamos desnudos delante de su presencia y su palabra, que es la que juzga, es viva y eficaz y penetra hasta la parte donde yo ni siquiera sé que existe un pensamiento. Hasta ese punto Dios es justo. Así que Dios es justo y por eso de ser justo, no va a olvidar cómo nosotros vivimos, cómo nosotros obramos. Fuimos elegidos para ser sacerdotes de Cristo y para vivir conforme a ese sacerdocio. Nuestro obrar va a ser catalogado, pero realmente para un creyente no necesitaría ser catalogado. Después de haber visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros, después de haber visto todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, después de haber visto esa mano tendida así para recibirnos a nosotros, como aparece en la gráfica, nuestro obrar debería ser un obrar que glorifique a Dios por encima de cualquier cosa. Pero ¿cómo hace uno para obrar correctamente? Miren bien. A veces no entendemos las palabras porque se convierten únicamente en palabras. Pero el Señor está pendiente de cómo nosotros vivimos la salvación. ¿Cómo vivimos la salvación? ¿Cómo podemos nosotros obrar a la manera de Dios? Tenemos que aprender cuál es la manera de Dios. Tenemos que tomar la decisión de vivir a la manera de Dios. Y tercero, tenemos que hacerlo y practicarlo a la manera de Dios. ¿Pero por qué a la manera de Dios? Bueno, ¿cómo te ha resultado a la manera en que lo hacías antes? ¿Cuáles han sido los resultados de la forma en que vivíamos antes? Entonces mejor lo hacemos a la manera en que Dios dice.
Ah, pero eso es muy costoso, claro. Cualquier obra requiere trabajo. No sé quién le vendió a las personas y le metió en su mente que la manera de hacer obras es destruir obras. Yo supongo que algunos cuando ponen una bomba a cualquier edificio es porque están pensando, ah, yo quisiera tener este edificio nuevo. No es por mis condiciones políticas, ni porque yo crea en otras cosas, ni porque yo sea musulmán, o porque yo sea católico, o porque yo sea cristiano. No es por eso. Es porque yo quiero que el edificio sea ahora mejor que antes. Si pueden entender la ironía. No, uno obra es construyendo. Construyendo. En un país tan polarizado como en Colombia, nosotros los cristianos no pertenecemos a un partido político de ninguna clase. Aquí en Colombia, donde todos están polarizados, nosotros seguimos perteneciendo al cuerpo de Cristo. Seguimos perteneciendo al reino de los cielos, y el reino de los cielos ya tiene su presidente. No hay que luchar por eso, porque además ese presidente no fue elegido por nosotros, es el presidente. Y todo lo que va a pasar en esta tierra está regido por la autoridad absoluta de ese que es nuestro presidente. El que nos preside, el que nos lleva. Así que necesitamos aprender a obrar, escuchen bien, a obrar tal cual como nuestro presidente dice. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de obrar. Él conoce absolutamente todo y conoce absolutamente todo lo bueno. Y lo único que nos puede enseñar es a obrar bien. Y como la tierra, cuando uno obra bien y hay frutos, es porque Dios bendice. Tan sencillo como eso. ¿Tú quieres realmente tener una vida satisfactoria? No pienses que una vida satisfactoria no tiene dolor, porque eso implicaría que no hay trabajo. No, la vida satisfactoria incluye el dolor como parte de esa vida, y es una manera en la cual nosotros podemos crecer. Crecer. ¿Nunca escucharon ¿cómo se llamaba el programa que se llamaba ¿Cómo duele crecer? Y los médicos, cuando el muchacho llega a la pubertad y empieza, lo llevan porque le duelen las rodillas, los codos. ¿Y qué le está pasando al niño? ¿Será que tiene artrosis? No, señor, está creciendo. Dolores de crecimiento. Todos nosotros tenemos que aprender que el dolor es parte de la vida y tenemos que aprender a vivir en eso. Voy a salirme de la parte del dolor. Nuestro andar diario debe obedecer a los patrones que Dios nos ha establecido, porque nosotros decidimos que Dios es el Señor de nuestra vida. ¿Está claro? No robas porque el Señor no roba. No insultas a tus padres porque el Señor no insultó a sus padres. No buscas dioses diferentes a Dios porque ya sabes quién es Dios. No adulteras porque engañar no pertenece a Dios, porque Dios es verdad. Y si uno vive de acuerdo con quién es Dios, pues vive con la bendición de Dios. Sencillo.
Dios no va a olvidar jamás cómo nosotros nos comportamos. Dios no va a olvidar jamás tu misericordia para con los que no están de acuerdo contigo. Dios jamás va a olvidar tu misericordia con aquellos que tienen problemas. No va a olvidar una sola oración que hayas hecho por alguien. No va a olvidar el dinero que tú das para sostener a la iglesia. Dios no va a olvidar el trabajo que has hecho en tu familia. Tú como padre, como esposo, como lo que sea en cuanto al trabajo para llevar para tu casa. Dios no lo va a olvidar. Dios no va a olvidar que tú eres una madre abnegada y una abuela Dios no va a olvidar eso. Goza. Sí. Sí. Dios no va a olvidar eso. Yo las molesto mucho a ustedes, niñas, pero la verdad es que a mí me gusta verlas siendo abuelas. Me gusta que pechichen a sus nietos. La verdad es que sí me gusta. Lo que pasa es que cuando se pasan ya de la raya, pues si ya pasan para ser más madres que abuelas, ya sí la cosa. Ahí es cuando entonces hablo. Pero a mí me fascina que sean abuelas. Ok, Dios no va a olvidar eso. Pero Dios tampoco va a olvidar la segunda parte. El trabajo arduo. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra trabajo arduo? Esforzado. Esforzado, muy bien, más allá que eso. Arduo. Duro. ¿Ah? Duro. Duro, muy bien. Es un trabajo Mariana dice trabajo fuerte. fuerte, bien, eso es, bien. Es un trabajo fuerte, es un trabajo que a uno le cuesta. Imagínense lo que dice Dios. Dios dice, el trabajo arduo de amor. La gran mayoría de nosotros no ha entendido muchísimas veces, no ha entendido lo que significan los mandamientos de Dios. Al Señor Jesús le preguntaron acerca de los mandamientos y él le dijo, solamente hay dos. Amar al Señor, a Dios, al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y luego les dijo, y a tu prójimo como yo los amo. Y nosotros no sabemos esos mandamientos perfectamente. ¿Alguien no se sabe esos mandamientos? Clariticos, son claritos. Son claritos. Y cuando los que vivieron en mi época el hitismo, ¿qué significaba esto? ¿No era B de Victoria? Dora es muy joven. Y victoria. Se ponía una cosa aquí uno, llevaba una flor para mascar y este era Paz. el símbolo. De la paz, Peace, ¿no? peace and love. Paz y victoria, creo. Peace and love. Ajá, Paz y amor. Paz y amor. Marihuana, paz y amor. ¿Saben qué dice Dios del amor? Es un trabajo arduo. El trabajo arduo de amar. Confirmo. Confirma, muy bien, Robinson sabe que amar duele, que amar es un trabajo. Claro, es más fácil mientras todas las cosas van bien, pero cuando uno tiene que poner realmente el amor a ponerlo a practicar, eso requiere trabajar. Se requiere trabajar para poder tener una esposa por toda una vida. Sobre el orgullo,
Sobre el Sobre pelea. orgullo, muy bien. Más ejemplos, por favor. Hoy están bendecidos. Más ejemplos sobre el orgullo, sobre las enseñanzas que les han dado, sobre las cosas que las personas piensan que es como tú te tienes que comportar, y si no te comportas así, es que tú eres un pobretón. Tradiciones. ¿Cómo? Las tradiciones hay que aprender. Las tradiciones Desaprender. Corintios 13. y hasta, Ciencia. y hasta tú mismo. Tienes que trabajar en contra de La ti paciencia, la mismo. paciencia. El egoísmo. Escuchen cómo fue el trabajo arduo de amor del Señor. Yo voy a dejar ser Dios para convertirme en una criatura que yo creé, perdón, para convertirme en una criatura que yo creé y nacer como un bebé en un pesebre donde comen los animales. Y el Señor Jesús dijo, no importa. Con tal de cumplir el arduo trabajo que mi Padre me ha dado para servir a los santos y seguirlo haciendo. El trabajo arduo de amor que Dios nos pide es que sirvamos a los santos y sigámoslo haciendo. No es solamente el hecho de cómo vivo yo, que es un ejemplo para los demás, sino además es el hecho de mi vida debe quedar supeditada por mi labor como hijo de Dios a servir a los demás. A los demás. No solamente a los que me caen bien o a mi familia, a los demás. Y específicamente a los santos. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos quién de los que están a nuestro alrededor y que nunca ha dicho que es cristiano es un santo para Dios? O sea, ya Dios lo conoce como hijo suyo, solo que el que no sabe que es hijo de Dios es él. ¿Alguno de nosotros sabe quiénes son? Claro, claro, todos los que están alrededor, o los muchos. De todos los que están alrededor hay algunos que serán hijos y aceptarán que Jesús es su Señor. Pero hay otros que no. Entonces no son todos los que están alrededor. No todos. No todos van a aceptar que Jesús es el Señor. Y como nosotros tampoco sabemos quiénes son, nuestra labor, la labor nuestra, es ir a buscarlos. No por ellos, que incluso nos van a rechazar, sino por amor al nombre de Dios, por el hecho de que Dios los ama a ellos. Así que para irlos a buscar nos toca trabajar. Y ese trabajo lo hacemos por amor a ellos y por amor a Dios. Y el punto de esto está en que Dios no es injusto para olvidarlo. Dios no es injusto para olvidarlo. ¿Ok? Tengámoslo en cuenta. Dios siempre lo va a tener presente. Como vivimos nuestra salvación y como nuestra salvación es llevada a otros, Dios siempre lo va a tener presente. Nunca jamás se le va a olvidar.
Ok. Ahora, perdón. Pero, versículo 11. Dios lo estamos sirviendo a los santos y seguimos sirviéndolos en nuestra vida. Pero, ¿qué va a pasar en el transcurso hacia adelante? Pero Dios desea que cada uno de nosotros siga mostrando la misma diligencia para lograr plena certidumbre de la esperanza hasta el final, a fin de que no lleguemos a ser perezosos, sino al contrario, lleguemos a ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál es la base para nosotros? ¿Cómo es que podemos vivir esta salvación, que es un arduo trabajo para con los demás, pero incluso para nuestra propia vida, el vivir nosotros sigue siendo un trabajo y un trabajo arduo? De amor, sí, pero es arduo. Bueno, la Biblia dice este versículo que nos soporta. Dios desea que cada uno de nosotros siga mostrando la misma diligencia. Así como hemos servido y como todavía seguimos sirviendo, y en la misma manera fuerte y con mucha, como los paisas dirían berraquera, pero ¿cómo sería? Con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con muchas ansias, con mucho corazón para hacerlo. Dios quiere que sigamos teniendo ese mismo corazón para que nosotros continuemos viviendo tal cual como Dios quiere, y además siendo ejemplo para los que Dios nos pone, y además que los traigamos a su presencia. Saben, nosotros en muchas maneras, por tantas circunstancias en nuestra vida, desfallecemos, caemos, a veces de una manera sutil, a veces ni nos damos cuenta y perdemos la diligencia de estar con personas. A veces simplemente lo que Dios quiere es que tú salgas y te sientes en una mecedora de allí en la puerta en Mariquita, en vez de adentro, y buenas tardes, ¿cómo está? Don Carlos, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, gracias. ¿Y qué tal está la papa? La papa está cara. Coma yuca. O cosas como esa, que son tan sencillas, pero que tienen un alto impacto en la vida de personas que creen que nadie las ve. Les voy a dar un ejemplo. En este conjunto donde yo vivo, hay 600 unidades habitacionales determinadas para que haya entre 3 y 4 personas. Estamos hablando de 1.800 personas más o menos. Si tú sales y te encuentras con alguien, te dicen, hola, Bessie. ¿Qué hubo, Bessie? ¿Cómo ha estado hoy, Bessie? Porque nadie te conoce el nombre. Aquí en un apartamento aquí, cerca, venden pizza. La señora me ha vendido la pizza cada vez que quiero pizza, porque me gusta la pizza. Y al principio, Bessie, sí, le mando la pizza, por favor, usted me consigna. Y pensando en esto, yo dije, ¿por qué Bessie? Oiga, hijita, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Mari. Ok. De ahora en adelante, por favor, yo soy Luis. Y muchas veces me escribe todavía, hola Bessie, ¿cómo está? Y yo le digo, hola Mari, ¿cómo te va? Mi nombre es Luis.
Ahora, ya no le envía la pizza al Bessie, le envía la pizza al Luis. Y después que me conoció las canas, ya ahora me dice señor Luis. ¿Cuánto eso puede ser en la vida de personas? Solamente conocer el nombre, solo el nombre, y preguntarle por nombre, ¿cómo te has sentido hoy? Piensen. Hay que mantener la misma diligencia. No importa dónde vivas, dónde vayas y en dónde estés y cómo estés, esa misma diligencia hay que mantenerla. Ahora, ustedes se dirán, pues, ok, las personas van a ver mi diligencia y eso las va a ayudar, etcétera, etcétera. Pero lo que la palabra de Dios nos indica en este versículo es algo muy diferente. La palabra de Dios dice que esa diligencia no es para los demás. Esa diligencia tiene una razón de ser para nosotros, para que nosotros logremos una plena certidumbre de la esperanza que tenemos hasta el fin. Cuando nosotros obramos bien, vivimos a la manera de Dios y además ayudamos a las otras personas sirviéndolas, aun cuando nos cueste, realmente las personas que se convencen de que lo que está haciendo es lo correcto, de que lo que está haciendo tiene una connotación eterna, somos nosotros. Nosotros somos reafirmados en lo que nosotros estamos esperando. Dios a nosotros nos pone en el corazón. Yo no sé si ustedes la han sentido. Nos ponen, cuando nosotros servimos, cuando estamos obrando acorde con el Señor, nosotros podemos sentir en el corazón que lo que estamos haciendo tiene una razón de ser eterna. Tenemos una seguridad de para dónde vamos. Y eso solamente se logra en la manera en que nosotros estemos diligentes, obrando conforme a lo que Dios nos enseña y obrando conforme al amor hacia los demás. La primera cosa que se logra cuando uno vive así, la primera bendición que uno tiene, es que tiene una esperanza que es segura. Y hay un segundo propósito, para que no seamos perezosos. Para nosotros es fácil cuando encontramos, miren bien que hay un para y luego dice hay un a fin de qué. Ambos son dos paras diferentes. El segundo para es para que no lleguemos a ser perezosos, porque cuando llegan los problemas, cuando llegan las angustias, cuando llegan los dolores, cuando llegan las enfermedades, cuando las personas nos rechazan, cuando las personas hablan mal de nosotros por el amor que le tenemos a Dios, nosotros empezamos a dejar la diligencia que teníamos al principio y nos convertimos en perezosos para compartir una libertad que está por encima de cualquier cosa. ¿Recuerdan en Apocalipsis nosotros leímos que el Señor le mandó a decir a una iglesia, pero tengo contra ti que has perdido? ¿Recuerdan? ¿Qué perdió? El primer amor. El primer amor. Es esa diligencia para tocar a las personas, esa diligencia para obrar conforme a lo que Dios quiere. Uno empieza a entender cómo vivir para Dios es una cosa maravillosa, porque aunque siguen habiendo los mismos problemas, uno tiene a alguien a cual decirle, Dios mío, ayúdame. Y sabe que ese Dios mío, ayúdame, tiene un oído receptor de amor. Así que al contrario de ser perezosos, hay que
imitar a las personas que por haber sido diligentes recibieron las promesas que Dios le dio. ¿Estamos? Al contrario de ser perezosos, debemos imitar a los que han hecho eso. ¿Estamos? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo podemos hacer eso? Fe y paciencia. Fe y paciencia. Escuchen estas palabras. Ahí dice, las personas que heredan las promesas son aquellas que tienen fe. Y la segunda palabra, paciencia. Fe y paciencia. Quiero llevarlos a un viajecito por estas dos palabras. Fe y paciencia implican confianza y paciencia. Y cuando uno tiene confianza, uno tiene esperanza y paciencia. No es suficiente con que yo crea. Incluso no es suficiente con que yo empiece a confiar en Dios. No, se necesita que yo tenga una esperanza segura para poder obrar con la paciencia que se necesita para esperar las promesas que Dios ha hecho. Nuestra promesa, diferente a otras promesas, es tú eres mi hijo. Nuestra promesa es tú eres mi heredero. Nuestra promesa es tú no perteneces a esta tierra, perteneces a mi reino. Así que las dos condiciones para que nosotros podamos vivir la salvación que tenemos es la confianza, la fe, la esperanza y la paciencia que generan estas en lo que Dios va a hacer. No en nuestra propia fortaleza, es en lo que Dios va a hacer. ¿Por qué siempre oramos en que se haga tu voluntad? Porque yo tengo la confianza de que la voluntad de Dios es la mejor opción para cualquier cosa que yo le pida. Vivir la salvación es tener una perseverancia segura de que lo que lo que Dios ha dicho va a hacer. Eso es vivir la salvación. ¿Hasta ahí? ¿Estamos correctos? ¿Estamos bien? Sí, señor. Correcto. ¿Alguien más que no sea Maribel y Patricia que hayan entendido también Sí, señor. y que Dora? Esto es muy importante. Y la razón es que el Señor que escribió Hebreos está explicando claramente lo que significa la vida de alguien que ha decidido ser un sacerdote de Cristo. Alguien que ha decidido seguir al sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo que determina cómo vivimos nuestra salvación. Esta salvación que fue lograda por Dios. La fórmula, tengan en la cabeza, es una perseverancia con seguridad. Perseverancia segura en la salvación que tenemos. ¿Ok? Entendido. ¿Entendido? Sí. Bien. Entendido. Entonces, el autor nos dice, para que ustedes tengan en cuenta esta perseverancia segura, si ven que hay un letrerito, perseverancia segura. En el versículo 13, el autor de Hebreos le recuerda a los israelitas y nos recuerda a nosotros que cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
Y dado que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así, Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa de yo te bendeciré. ¿Tuvo hijo? ¿Tuvo hijo? Bastante, Sí, Ok. ¿Y lo multiplicó? bastante. bastante. Entonces, Dios cumplió la promesa. Pero ¿cuánto tuvo que esperar a Abraham para que esa promesa se cumpliera? Durante 10 años. Un hombre de 90 hizo su trabajo con Sarita y Nanay. Y volvió a hacer el trabajo con Sarita y Nanay. Y durante 10 años siguió haciendo su trabajo con Sarita y Nanay. Hasta que Dios llegó y le dijo, ok, has hecho tu trabajo. El próximo año tendrás a tu hijo Isaac. Porque Sarita se rió. Pero como yo cumplo las promesas y la promesa te la hice y tú has sido fiel en obrar como yo te he dicho, entonces yo voy a cumplir la promesa como te lo he dicho. Y por esa perseverancia, todos los que estamos en la iglesia hoy, podemos decir que por la misma fe somos o fuimos hechos descendientes de Abraham en la fe de Abraham. En la fe de Abraham. Porque hemos confiado en lo que Dios ha dicho. Dios nos ha dado salvación. Y nosotros creemos en esa salvación. Dios nos ha dado libertad del pecado. Y nosotros creemos en esa libertad del pecado. Y por eso somos diligentes en vivir a la manera de Dios y vivir en el amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente convencidos, como lo estuvo Abraham, de que la promesa de Dios de esta salvación tan grande es real para nuestras vidas. Y tal como Abraham recibió su promesa, nosotros también. Nosotros también. Ese es el ejemplo en el Antiguo Testamento. Pero Dios se queda quieto y entonces habla en el versículo 16 lo siguiente. Porque los hombres juran por el que es mayor que hay entre ellos. Y para ellos el juramento es para afirmar, para poner fin a todas las controversias. O sea, yo digo algo y luego digo, y te juro por mi suegra que lo voy a cumplir. Se acabó la controversia. Ya está jurado. Por esto Dios, miren, a ver, a mí este tipo de versículos me son tan chocantes por estas cosas que Dios escribe. Por esto Dios, queriendo mostrar la inmutabilidad de su consejo, indubitablemente, por esto Dios, queriendo mostrar la inmutabilidad de su consejo, indubitablemente a los herederos de la promesa, la garantizó con juramento. Como los hombres
para reafirmar algo que nosotros decimos, juramos, Dios tiene la suficiente humildad la suficiente entereza, pero no el suficiente conocimiento de quién es Él, como para humildemente hacer lo que los hombres hacen para que nosotros, no nos sintamos menos en nuestro ser como hombres a lo que la mayoría de las personas hacen. ¿No les parece tan humilde y tan gracioso que Dios haga algo como esto? Es que no hay nadie mayor que Dios. Pero para que nosotros no tengamos ninguna duda, esto no es para más nadie, para los herederos, los que sabemos que tenemos la promesa de esta salvación tan increíble. A nosotros, Dios nos dio la promesa de quienes éramos herederos. Y además juró por sí mismo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Primero, su palabra. Ya lo dijo. Tú vas a ser mi heredero. Ya. Con eso debería bastarnos. Pero además lo juró para que nosotros pudiésemos tener, para que nosotros no tuviésemos ninguna duda de que lo iba a cumplir. Así que por su palabra y por su juramento, son dos cosas que no van a moverse, no se van a mover nunca. Dios no va a mentir sobre eso porque no tiene necesidad de mentir sobre eso. Nosotros, al ver a Dios haciendo eso, tengamos un fortísimo estímulo. Un fortísimo estímulo a vivir la salvación que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que Él nos dejó la esperanza a la cual nosotros nos aferramos, acudimos a esa esperanza y a través de todo lo que hemos vivido, hemos aprendido cómo esa esperanza es absolutamente segura. Porque lo vivimos todos los días. Todos los benditos días vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Todos los benditos días vemos que aún en la carencia hay una bendición. Todos los benditos días vemos que en la abundancia hay bendición. Todos los benditos días vemos a nuestro alrededor y vemos la bendición de Dios en la vida de todas las personas que nos rodean. No solamente las cercanas, sino también incluso las lejanas. Todos los días nos vemos a nosotros mismos. Aún con los padecimientos propios de esta tierra. Y vemos la bendición de Dios. Eso nos debe forzarnos, nos debe mostrarnos a seguir adelante hacia esa esperanza que ya nosotros sabemos es segura. ¿Y cómo es que se sigue adelante? Con perseverancia. ¿Vamos a encontrar obstáculos? Sí. Pero la perseverancia vence los obstáculos, no porque nosotros seamos suficientemente fuertes, sino porque la bendición de Dios está sobre la tierra que da fruto.
Es por su bendición que nosotros caminamos y es por su bendición que no existe un solo obstáculo que nosotros no podamos superar. Tenemos esa esperanza. Tenemos esa esperanza. Y esa esperanza tiene tres características que son tremendas. La primera característica es que es segura. Nadie puede quitárnosla. Nadie puede disminuirla. Nadie puede hacer nada con ella porque esa esperanza reposa en las manos de Dios. Es porque Él lo dijo y Él lo juramentó. Tú serás bendito y yo voy a bendecirte con multiplicación. Eso le dijo a Abraham y eso lo cumple con nosotros. En la tierra que da su fruto a su tiempo. Y esa esperanza además no solamente es segura y nadie la puede tocar, sino que además es firme. Porque esa esperanza está sentada, sembrada en la roca. Y esa roca es el mismo Señor Jesús. Y para que nosotros entendamos cuán segura y firme es esa esperanza, necesitamos entender que esa esperanza es tan fuerte que penetra dentro del velo porque esa esperanza es jalonada por aquel que entró por nosotros como precursor, que es el Señor Jesús. No es cualquier esperanza. Es una esperanza segura, firme y que además está en la presencia misma de aquel que es el autor de esa esperanza. Está en la presencia misma del Señor Jesús. Así que esa esperanza no es como las demás esperanzas que son simplemente fallidas, a lo sumo temporalmente cumplidas. Pero esta esperanza es una esperanza eterna. Por cuanto esta esperanza no solamente es segura y firme, sino además que se encuentra en el trono, está sustentada por aquel que es el sumo sacerdote. Es según el sumo sacerdote. Esta vida de salvación, que es una vida de sacerdocio real, de sacerdocio santo para Dios, es una vida que es simplemente la copia de lo que el sumo sacerdote nos dejó a nosotros para que sacerdotalmente hagamos. Obrar conforme a Dios y obrar como sacerdotes para los que no conocen a Dios. Y aún incluso para aquellos que habiendo escuchado, no lo conocen. Y aún incluso para aquellos que nunca lo han escuchado. Para eso tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. En la autoridad de Dios Padre. Amén. Ahora, este sumo sacerdote tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Escuchen bien, no es según Melquisedec, sino según el orden de Melquisedec. Y acerca del orden de Melquisedec, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Hasta ahí hemos entendido la razón de por qué es nuestra vida de salvación una vida diferente, una vida sacerdotal. Hemos entendido en qué poder podemos, perdón la redundancia, en qué poder nosotros vivimos.
Hemos entendido que es en el sumo poder del sumo sacerdote, que es el sumo rey de toda la creación y todo el universo. Ok. ¿Algo para decir? ¿Algo que quieran preguntar? Yo añadir. Muy bien. Como que dice, en términos de seguro, nuestro desarrollo como sacerdotes está garantizado con una póliza de cumplimiento que va firmada por nuestro Señor. Así es. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y adicionalmente la confirmamos con este 41:10 de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, dice él, y lo repite. Así que, como esas aguas, debería ser el fluir de nuestra vida. Tranquilas sobre el lecho en el cual están, claras por el manantial de donde vienen, pero sobre todo diligentemente moviéndose a recoger más y más aguas para aumentar el caudal. ¡Wow! Poético esto. Activos.